La lluvia golpeaba contra las ventanas del edificio de cristal en el centro de la Ciudad de México, mientras yo ajustaba mi blusa blanca por tercera vez. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por los nervios que me carcomían desde las 6 de la mañana. Era mi primer día de trabajo como asistente ejecutiva en Grupo Empresarial Valdés, una de las empresas más importantes del país. El sueldo que ofrecían era 3 veces lo que ganaba en mi trabajo anterior, lo que debería haberme puesto en alerta. Pero necesitaba el dinero. Mi madre estaba enferma y los gastos médicos no dejaban de crecer. El entrevistador, un hombre mayor con traje gris impecable, me había dicho que mi jefe era un hombre muy ocupado, exigente pero justo. Esas fueron sus palabras exactas. Me explicó que estaría a cargo de organizar su agenda, manejar sus llamadas y asegurarme de que todo funcionara como un reloj en su oficina. Parecía un trabajo perfectamente normal. Recuerdo que sonreí durante la entrevista, imaginándome trabajando en un ambiente profesional, ganando lo suficiente para sacar a mi mamá adelante. Si estás viendo esto desde México o desde cualquier parte del mundo, te invito a que te suscribas al canal y me dejes un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esta historia. Tus comentarios son muy importantes para mí y para este canal. Ahora, déjame continuar contándote qué sucedió cuando finalmente conocí a mi jefe. Cuando entré a la oficina ejecutiva en el piso 35, todo era lujo absoluto. Pisos de mármol blanco, muebles de diseñador, cuadros de arte moderno en las paredes. Pero lo primero que sentí fue el frío. Un frío que no venía del aire acondicionado, sino de algo más profundo. Una sensación de peligro que se colaba por las grietas del ambiente perfecto. Un hombre estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo. Llevaba un traje negro de corte impecable, y su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás. Cuando se giró lentamente, me congelé. Sus ojos eran de un gris metálico, fríos y penetrantes. No sonrió. No extendió la mano. Solo me observó durante varios segundos que se sintieron como eternos. ¿Eres la nueva asistente?, preguntó con una voz profunda y calculada. Sí, señor. Soy Lucía Méndez. Es un honor trabajar para usted. Respondí tratando de mantener la compostura. «Te llamas Lucía», dijo, como si estuviera memorizando mi nombre. «Bien, las cosas aquí funcionan de una forma muy específica. Llegarás a las 7 de la mañana, te irás cuando yo me vaya. No harás preguntas sobre mis reuniones, mis llamadas o mis viajes. No hablarás con nadie sobre lo que suceda en esta oficina. ¿Entendido?», asentí, aunque una pequeña alarma sonaba en mi cabeza. Algo no estaba bien. Pero en ese momento, lo único que podía pensar era en el dinero y en mi madre. Su nombre era Cristóbal Valdés, aunque pronto descubriría que ese no era un nombre que se mencionara en voz alta en ciertos círculos. Durante mi primera semana trabajé sin hacer preguntas. Organizaba su calendario, preparaba café, coordinaba reuniones. Pero luego comenzaron a suceder cosas que no encajaban con lo que debería ser un negocio normal. Las llamadas que recibía eran breves y enigmáticas. «El envío llegará mañana», escuchaba que decía alguien del otro lado. «Los números no cuadran», decía otra voz. Y Cristóbal siempre respondía lo mismo: «Arréglenlo». Una noche me quedé trabajando hasta tarde organizando algunos documentos. Cristóbal salió de su oficina privada con un hombre que no reconocía, quien llevaba una carpeta marrón. Escuché fragmentos de su conversación antes de que me viera y ambos se callaran. Las ganancias del norte. La operación en Guadalajara. Cuando Cristóbal notó mi presencia, sus ojos se enfriaron aún más, si es que eso era posible. «Lucía, quiero que olvides lo que acabas de escuchar», dijo con calma, pero con un tono que no admitía discusión. «Perdón, yo no»,
No escuché nada importante, balbuceé. Eso espero. Por tu bien, respondió, y luego desapareció en el elevador con el otro hombre. Esa noche no dormí. Busqué en internet el nombre de Cristóbal Valdés, pero la mayoría de los resultados eran sobre Grupo Empresarial Valdés, sus proyectos inmobiliarios, sus donaciones a universidades. Nada sospechoso, pero luego encontré un artículo antiguo de un periódico que había sido prácticamente borrado de la web. Una nota sobre conexiones sospechosas entre varios empresarios y el crimen organizado. El nombre de Cristóbal Valdés estaba mencionado, pero sin evidencias, sin pruebas concretas. El artículo había sido retirado poco después de su publicación. Mi corazón aceleró su ritmo. Comencé a considerar la posibilidad de que hubiera cometido un grave error. ¿Había sido contratada de verdad o era algo más? ¿Por qué necesitaba una asistente que no hiciera preguntas? Una que no hablara con nadie sobre lo que veía. Los días siguientes fueron tensos. Cristóbal era profesional conmigo, pero su distancia era evidente. Varias veces lo vi en conversaciones privadas en su oficina, con la puerta cerrada, pero podía ver sus manos moviéndose con agitación, algo que no era común en él. Una vez salió de una llamada y golpeó el escritorio con tanta fuerza que los documentos volaron. «Cristóbal, señor, ¿está bien?», pregunté sin pensar. Se giró hacia mí con los ojos llenos de una rabia contenida. Por un momento me pregunté si cometería algo contra mí, pero luego respiró profundamente y su expresión volvió a su usual máscara de calma. «Todo está perfectamente bien, Lucía. Solo asuntos de negocios», dijo, pero sus manos seguían temblando ligeramente. 2 semanas después, sucedió algo que cambió todo. Una mañana, cuando llegué a la oficina, encontré a Cristóbal mirando las noticias. En la pantalla, un reportero hablaba sobre un operativo policial importante. Las autoridades allanaron varios locales del sospechoso de ser el líder de una de las organizaciones criminales más importantes del país, decía el reportero. Mi estómago se hundió cuando vi la foto. Era Javier Morales, un nombre que había escuchado varias veces en las conversaciones telefónicas de Cristóbal. Cuando Cristóbal notó que yo estaba viendo las noticias, cambió rápidamente el canal. Pero no era enojo lo que vi en sus ojos, era preocupación, era miedo. Eso fue lo que realmente me asustó. Si alguien como Cristóbal Valdés tenía miedo, entonces yo definitivamente tenía razones para estar aterrada. Los días siguientes fueron un tormento. Cristóbal permanecía encerrado en su oficina privada, haciendo llamadas que apenas podía escuchar. Sus movimientos eran más bruscos, su mandíbula más tensa. No era el hombre calculado y frío que había conocido en mi primer día. Ahora había algo más, urgencia, vulnerabilidad, aunque lo disimulara bien. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en el escritorio externo, recibí una llamada. Era la secretaria del gerente de recursos humanos. «Lucía, necesitamos tu presencia en la oficina de personal lo antes posible. Es un asunto de revisión de contrato», dijo la voz del otro lado. Mi corazón saltó. Bajé corriendo al piso 19, preguntándome si mi intuición sobre Cristóbal era correcta y si de alguna manera había sido descubierta. Pero cuando llegué, la gerente me explicó que solo era una revisión de rutina de mi contrato. Firmas, beneficios, seguro médico, nada sospechoso. Sin embargo, mientras estaba allí, escuché a 2 empleadas hablando en el pasillo. «¿Escuchaste lo que pasó con Javier Morales?», susurraba una de ellas. «Claro, está en todos lados. Pero lo que no entienden es que Javier nunca fue el verdadero jefe. Era solo la cara visible», respondió la otra. «¿Y quién es el verdadero jefe?», preguntó la primera. La segunda bajó la voz tanto que casi no puedo escuchar. «Algunos dicen que es alguien dentro de los negocios formales, alguien que nadie sospecharía nunca». Regresé a la oficina de Cristóbal con las manos frías.
No podía ser una coincidencia. Todo apuntaba a la misma dirección. Y esa dirección era la oficina en el piso 35, donde yo estaba pasando 10 horas diarias. Esa noche, cuando finalmente Cristóbal se fue alrededor de las 9, yo permanecí en la oficina. No debería haberlo hecho, pero la curiosidad y el miedo me consumían. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender en qué había metido mi desesperación. Abrí lentamente la puerta de la oficina privada de Cristóbal. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que alguien podría escucharlo. El escritorio era minimalista, solo una computadora, un teléfono y una pequeña fotografía de una mujer mayor que imaginé sería su madre. Pero fue el cajón inferior el que llamó mi atención. Lo abrí con cuidado y encontré carpetas, documentos, fotos de Cristóbal con hombres que reconocí de las noticias, hombres acusados de narcotráfico, de lavado de dinero, de extorsión. ¿Qué estás haciendo? Me congelé. La voz de Cristóbal vino desde la puerta. Se había devuelto. Mi cuerpo entero comenzó a temblar descontroladamente. Había cometido un error que podría costarme la vida. Cristóbal caminó lentamente hacia mí, sus ojos como dos cuchillos afilados. Su expresión era tan peligrosa que casi no podía respirar. Yo solo estaba. No pude terminar la frase. ¿Buscando confirmar lo que ya sabías?, preguntó, su voz tranquila, pero cargada de amenaza. ¿O eras una agente encubierta desde el principio? ¿Envió la policía una bonita chica para que me espíe? No, señor. Yo no soy agente de nada. Yo solo necesitaba trabajar, necesitaba dinero para mi madre, respondí, las lágrimas corriendo por mis mejillas sin poder controlarlas. Lamento haber abierto el cajón. Lamento todo. Puedo irme ahora mismo y nunca hablar de esto. Cristóbal me observó durante unos segundos interminables. Luego hizo algo inesperado. Se sentó en su silla de oficina y me pidió que me sentara frente a él. «Cuéntame sobre tu madre», dijo sorprendentemente. «¿Qué?», pregunté confundida. «Dijiste que necesitabas dinero para tu madre. Cuéntame qué tiene». No sabía por qué, pero en ese momento algo en el tono de Cristóbal cambió. La amenaza seguía ahí, pero parecía haber una pequeña grieta en su armadura. Le conté todo, el cáncer de mi madre, los tratamientos costosos, cómo trabajaba en una tienda de ropa, antes ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Cristóbal escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró profundamente. «Lucía, voy a decirte algo que muy pocas personas saben. Sí, trabajo en negocios que la ley no considera legales. Sí, conozco gente peligrosa, pero todo lo que hago tiene un propósito. Y no voy a matarte. Si lo quisiera, no estarías aquí teniendo esta conversación conmigo». «Entonces, ¿qué vas a hacer?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. «Voy a darte la oportunidad de continuar trabajando aquí, bajo una condición. Nunca volverás a tocar mis cosas sin permiso. Y serás completamente discreta. Nadie debe saber lo que viste. ¿Puedes hacer eso?», preguntó. Asentí rápidamente. Cristóbal llamó por teléfono y, sorprendentemente, habló sobre mi madre. Dijo que conocía a un oncólogo muy bueno, de los mejores de México, y que le haría un regalo especial, cobraría 1/3 de sus honorarios normales, y que los medicamentos que ella necesitaba serían conseguidos directamente, sin pasar por farmacias, lo que significaba un ahorro considerable. En ese momento me di cuenta de que Cristóbal Valdés no era solo un criminal. Era más complejo que eso. Era un hombre que operaba en las sombras, pero que aparentemente tenía códigos propios. No iba a matar a una chica que había cometido el error de ser curiosa. En su lugar, iba a ayudar a su madre. Los meses pasaron. La vida se volvió extraña.
una mezcla constante de normalidad corporativa y reuniones que claramente no eran para asuntos legítimos. Mi madre comenzó a recibir el mejor tratamiento médico de su vida. Cristóbal verdaderamente había cumplido su palabra. El oncólogo que me recomendó resultó ser genuinamente excelente y el progreso de mi madre fue notable. Pero mientras su salud mejoraba, mi comprensión de la realidad se hacía más compleja. Comencé a notar cosas. Cristóbal nunca trataba cruelmente a sus empleados. Cada uno de nosotros tenía beneficios extraordinarios, seguros médicos que cubrían hasta lo imposible, bonificaciones generosas, días libres sin restricciones. Cuando alguien de la empresa tenía un problema personal, Cristóbal de alguna manera se enteraba y ayudaba discretamente. Una vez, escuché a 2 ejecutivos hablando sobre un compañero cuyo hijo estaba en un hospital esperando un trasplante de riñón. A los 3 días, ese ejecutivo recibió una llamada. Habían encontrado un riñón compatible. No sé cómo Cristóbal lo hizo. No quería saber, pero lo hizo. Una noche lluviosa, mientras yo revisaba los calendarios para la semana siguiente, Cristóbal me pidió que entrara a su oficina privada. El ambiente era diferente. Había una botella de whisky en el escritorio y Cristóbal se veía genuinamente cansado, no como el hombre impecable que veía todos los días. Lucía, quiero que entiendas algo, comenzó a hablar, sirviéndose una copa. Hace 3 años, cuando decidí entrar en este mundo, sabía que sería difícil. Sabía que tendría sangre en mis manos, literal y figuradamente, pero hay una razón por la que lo hago. Esperé en silencio. Mi padre fue asesinado por una organización criminal rival hace 5 años. La policía nunca hizo nada, nunca investigó. ¿Sabes por qué? Porque los que mataron a mi padre estaban protegidos por políticos corruptos, por jueces vendidos, por un sistema podrido desde adentro. Así que tomé la decisión de entrar en este mundo, no porque quisiera ser criminal, sino porque era la única forma de obtener poder en un país donde el poder legal no existe para personas como yo. Sus palabras me impactaron profundamente. Cristóbal no era un villano de película. Era alguien que había sido moldeado por la injusticia del sistema. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora estoy en una posición donde puedo proteger a las personas que amo y a aquellas que trabajan para mí. Puedo asegurarme de que cuando alguien es injustamente acusado, hay evidencia de su inocencia. Puedo garantizar que ciertos crímenes nunca sucedan en mi territorio porque he establecido un orden diferente al de la ley, pero un orden al fin. Pero la tranquilidad no duraría mucho. 2 meses después de esa conversación, las cosas comenzaron a cambiar de manera dramática. La operación que había capturado a Javier Morales no fue el final de la investigación, fue el principio. Un grupo de federales especializados comenzó a presionar a los negocios en la ciudad. Hubo redadas, detenciones, confiscaciones. La tensión en la oficina de Cristóbal aumentó exponencialmente. Él pasaba noches enteras en la oficina, haciendo llamadas, moviendo piezas como en un ajedrez gigante. Un día, Cristóbal me citó en una sala de conferencias, algo que nunca antes había sucedido. Su tono fue más formal que nunca. Lucía, las cosas van a ponerse complicadas. Los federales están cerrando espacio. Necesito que hagas exactamente lo que te diga, sin preguntas. ¿Puedes confiar en mí después de todo lo que ha sucedido?, preguntó. Sí, respondí sin dudarlo. Mañana van a ir a tu casa inspectores federales. Van a preguntar sobre mí, sobre lo que haces aquí, sobre lo que has visto. Vas a responder que solo organizas mi calendario, que coordinas reuniones de negocios y que nunca hemos hablado de nada fuera de eso. ¿Entendido? Mi miedo volvió. Cristóbal, ¿qué está pasando? Nada que no pueda manejar.
respondió con calma, aunque sus ojos decían otra cosa.